Me llamo Gloria Martínez Carvajal de Prato. Lo que yo recuerdo, porque fuimos unos nietos muy cercanos, el abuelo todas las tardes nos hacía venir a su farmacia para leernos o comentarnos las noticias del día y para leernos algunas frivolidades que él llamaba. Las frivolidades eran el libro Las no sé cuántas leguas de las cuestiones submarinas, que así las recordaba yo, y todas las petipiezas de ese momento, y también para hablarnos de, en ese momento que nos hacía venir, era todos los inventos de Leonardo da Vinci, que por supuesto no los entendíamos mucho, pero él trataba con los libros que tenía de explicarnos lo maravilloso que fue ese señor y que nosotros íbamos a ver esos progresos, él no lo iba a ver. Y cuando nos veía como muy cansados, nos conversaba de Manolete o de las corridas de toros, que él era muy aficionado a ellas y siempre nos explicaba todas las suertes que se vivían en una tarde de toros y la importancia de Manolete siendo tan joven, lo que había inventado. Y además yo lo asocio mucho, lo recuerdo porque coincidió con la muerte de Manolete y nos hizo prometer, éramos muy pequeños, pero nos hizo prometer que debíamos ir a Linares, donde había muerto Manolete, en su nombre. Él intentaba un poco compensar, pienso yo, la falta de incentivos un poco culturales a estos 4 nietos que eran muy difíciles y realmente andaban de su casa a la casa de la botica, que era como se llamaba el lugar donde él trabajaba, porque su casa era la botica del pueblo. Él trataba de explicarnos que no solamente había que darle paz y ayuda al cuerpo, sino también al alma, y el alma era siendo suficientemente religiosos, muy virtuosos, y por otra parte, debíamos endulzarnos el alma, creo que era la frase que usaba, con buenas lecturas y con música. Yo le decía a mi tía y le recordaba que él siempre trabajaba con música clásica. En aquel momento nos parecía pensábamos que era como música de entierro, pero era todo el tiempo música clásica lo que él usaba. Mire, nos explicaba que el mundo era un poco más lejos que el final del pueblo, que teníamos que prepararnos para ello y que él nos los decía porque su padre, que era catalán, que había venido de tierras muy lejanas, se había ocupado de su educación, pero integral, no solamente de enseñar un oficio, que era el que tenía de boticario, sino también de introducirlo a las artes y esto. Y que nosotros teníamos que saber que nuestros orígenes no estaban en el pueblo, porque él era hijo de este señor que era catalán y mi abuela Chila, era hija de canarios. O sea, él trataba de explicarnos, no tienen tanta familia porque están fuera, muy lejos, y ustedes tienen la obligación de ir de donde son sus orígenes. Este abuelo tenía una formación ética religiosa muy firme. No solamente él se ocupaba efectivamente de cuidar a los enfermos del pueblo, sino que también él hacía como una labor social, la gente que estaba en sufrimiento, en las que tenían conflictos emocionales o familiares. Él también era como asesor de esas personas. Y él no nos hacía la salvedad. A fulano y a sutana yo la oriento en tal cosa. A sutano y a fulano es que tienen una pierna enferma. Y entonces él nos trataba de explicar cómo era su labor. Lógicamente, él tenía una cotidianidad muy comprometida porque él se levantaba muy temprano, visitaba a sus enfermos. Entre los enfermos también nos iba a visitar a nosotros, a sus nietos, nos llevaba a cada uno frutas. Y él tenía un hábito
que le conocía a todo el pueblo y su familia mucho más, que él decía bendición, don José Hilario, y él decía, ven y dame un beso. Nunca pidas de lejos, porque yo puedo estar molesto y te contesto mal. Tú vienes y me das un beso y entonces yo te digo, Dios te bendiga. Yo pienso que el capital que tuvo el abuelo fue un capital extraordinario, pero que tiene que ver más con lo que él dio que con lo que él recibió. Pero eso yo creo que fue lo que él se propuso en la vida. Lo que él propuso en la vida fue siempre dar muchísimo, dar lo que él sabía, orientar realmente un pueblo. Eso fue lo que lo nutrió siempre. Y fue absolutamente abnegado. ¿Qué virtud o qué situación o cómo yo lo definiría? Un hombre sumamente virtuoso, porque no solamente tenía unas formas de vida en cuanto a lo correcto, a lo bien formado, a la honestidad en general, sino que la capacidad de dar que siempre tuvo. Hoy por hoy en el pueblo, una persona muy recordada en el pueblo, nosotros nos beneficiamos todos sus descendientes de eso, porque cuando saben que descendiente de don José Hilario, realmente en toda la zona, por lo menos, siempre tienen una sonrisa, te cuentan que, oye, mi tío, el abuelo, no sé qué, lo curó, le salvó esto. Siempre hay, hasta, ya él tiene muchísimos años de muerto y todavía hay muchas vinculaciones. Muchas personas dicen, no, don José Hilario curaba el alma, curaba el cuerpo, y también curaba las economías de los otros, porque aconsejaba a los amigos, o sea, que está dilapidando el dinero, qué sé yo, porque él eso le gustaba muchísimo. Hizo muchísimas, todas sus recetas, todas esas cuestiones que él preparaba, las escribió, pero desgraciadamente se perdieron, porque se las donó a alguien para que un laboratorio la iba a publicar y hasta ahí llegó su esfuerzo, que era desprendido de los detalles que te complican la vida. Él siempre vivió hacia lo trascendental, a que las cosas y los reconocimientos no te lo tienen que hacer a ti. Él decía, en vida reconocimientos no valen. Los reconocimientos a través de los años, de los siglos, cuando nadie se acuerde de ti que tú hayas hecho algo. Y él decía, si tú has dado un beso, eso va a trascender. Pero claro, en aquel momento no entendíamos nada y nos parecía que el abuelo era muy, tenía como muchas quimeras, que lo único que pedía era unión familiar, que se mantuviese la unión familiar. Y entonces imagínate, todavía tú ves la cantidad de familia, los primos, todos hablando del mismo abuelo, o sea que sí lo logró. Y por supuesto, eso sí, eso no lo decía, era su gran sueño de vida. Y él lo decía porque realmente él sí carecía de su familia anterior. Y no lo decía. Es que mi familia anterior, poco la conocí y son muy lejanos. No sé quiénes son. En cambio, mi actual familia la conozco perfectamente.